placer para mí y para mi familia estar aquí en este lugar tan hermoso, en Cancún, pero también con esta iglesia tan hermosa que seguramente el Señor, nuestro Dios, ha bendecido mucho. Permítame presentarme. Hace rato que decían que nos presentáramos. No me levanté porque quería aprovechar este momento para eso. Soy el pastor Isidoro Ortiz Granillo de la Ciudad de México, de Xochimilco propiamente, los que hayan ido por allá, un lugar muy bonito, tan bonito como Cancún. Y represento un ministerio, mis amados hermanos, que se llama Semillas. Es un seminario por extensión. Y quiero empezar hablándoles de esto porque esto va conectado con la palabra de Dios para nosotros hoy. Semillas significa seminario y ministerio para los llamados a servir. Y precisamente nosotros como seminario tenemos la función siguiente, dos aspectos. Por un lado, queremos que la gente como ustedes, la Iglesia de Dios, sea capacitada a través de los cursos y materiales que llevamos. Es un programa como de 27 textos. Y por otro lado, ayudar a los hermanos a que no solamente la enseñanza se quede en su mente, sino que esa enseñanza salga en servicio a los demás. Por eso el título, Seminario y Ministerio para los llamados, no a estudiar, va llamados a servir. Y miren, hermanos, esto es bien importante porque el tema del servicio es un tema que permea todas las Sagradas Escrituras. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay muchos temas muy importantes para la fe cristiana, pero el tema del servicio es un tema que permea de manera dinámica las Sagradas Escrituras. De tal suerte que desde el principio encontramos gente sirviendo a Dios y gente sirviendo al prójimo. Tan es así que tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Yo quisiera llevarlos a ustedes a que hagamos un recorrido rápido, dinámico. No van a buscar los textos porque es mucho el material, pero un recorrido dinámico para ver algunos actores, algunos personajes de la Biblia que sirvieron a Dios. Yo estoy seguro que si ahorita usted hace un poco de memoria, va a encontrarse uno por allá en Génesis, otro por allá en Mateo, diferentes personas, varones y mujeres que sirvieron a Dios. Nada más que hay un detalle, mis amados hermanos. En la actualidad todo ser humano, y generalmente en la iglesia también, hablamos de servir a Dios. Casi todos decimos que servimos a Dios, y qué bueno, tenemos ministerios diferentes, y qué bueno. Pero muchas veces nos hace falta pasar un poquito por el análisis, vamos a llamarle así, por el escáner de Dios, el servicio que rendimos. Yo de entrada, amados hermanos, quiero agradecerle a Dios por la vida de ustedes, porque yo sé que son personas que de alguna manera en algún ministerio están sirviendo a Dios y al prójimo. En la iglesia, los hermanos que venimos de visita en nuestras propias iglesias. Pero quiero que hagamos este ejercicio al respecto del tema, porque en realidad hay muchas razones y muchas motivaciones para rendir ese servicio. Y quiero que al analizar estas, usted tome esa palabra y reflexione y se pregunte, ¿el servicio que estoy dando a Dios es el servicio de acuerdo a esa voluntad de Dios? Déjenme compartir con ustedes dos cosas. Primero, las 1001 motivaciones al servicio. Al repasar, hermanos, las páginas de la Biblia, nos encontramos con la realidad de que diferentes personas sirven a Dios de muchas maneras. Nosotros tenemos que encontrar las razones que estas personas tuvieron en su momento para servirse a sí mismos, para servir a Dios y para servir al prójimo. Y quiero compartirles la primera, lo que yo llamo servir a Dios por competencia. Hay un texto allá en 1 Corintios 9:24, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Pablo utilizaba muchas imágenes para referirse a su ministerio, y en este pasaje él está defendiendo su ministerio apostólico, porque lo están comparando y lo están criticando. Y Pablo nos trae a la memoria una imagen, quiero usar la imagen que usa Pablo, de aquellos que hacen el trabajo o hacen las cosas por competencia. En la vida hay gente, hermanos, hermanas, que sirven por competencia. Entonces, si el hermano toca la batería, yo quiero tocarla también, o incluso la quiero tocar mejor. Dicen que la competencia no es mala, ¿verdad? Ayuda a superarnos. Pero en la iglesia cristiana, en la comunión,
Dios no nos manda a que nosotros compitamos. Nuestro servicio no lo debemos hacer por competir, por egoísmo. Si vamos a competir, lo haremos para ser mejores para la gloria de Dios. Entonces hay personas que sirven para sobresalir, personas que sirven para ganar, para tener el primer lugar, para tener el premio. Como cristianos, nosotros podemos tener esa competencia, pero entre hermanos no es correcto que estemos compitiendo para querer sobresalir en lugar del otro, para ganarle, porque eso no es un plan y un proyecto de Dios. Entonces, hay quienes sirven por competencia, como los atletas. También la palabra de Dios nos lleva a un pasaje, mis amados hermanos, en este recorrido, allá en el libro de Josué, capítulo 24, 15. Ustedes conocen la historia de Josué. Ya incluso en los últimos hay un texto muy conocido que les voy a leer, que seguramente ustedes lo saben de memoria. Dice Josué 24, 15, pero yo y mi casa serviremos. ¿Sí se lo saben? A ver, repítanlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La manera de servir de este varón de Dios es un servicio por convicción. Josué y su familia sirvieron a Dios por convicción. ¿Recuerdan ustedes la situación en la que estaban? Iban a pasar ya pronto el Jordán para poseer la tierra, y los detiene en un lugar para decirles un sermón y decirles: ¿saben qué? Vamos a poner las cosas claras. Ustedes pueden servir a los dioses de allá, de la tierra que está pasando el río. Hablaba de Babilonia, de esos rumbos, donde era el pueblo de Abraham, de sus padres. Pueden servir a los dioses que están en esta tierra donde habitamos ahorita, o tienen la opción de servir a Dios, a Jehová. Y en ese contexto surge la promesa y el compromiso de Josué y de su familia de servir ¿a quién? A Dios. Este varón sirve a Dios porque tiene la convicción. No sirve a aquellos dioses, no sirve a los de aquí, sirve a el único Dios, porque él tiene la convicción de que ese Dios es el verdadero. Somos llamados, amados hermanos, a servir a Dios. Hay gente, y usted debe ser una de esas, que debe servir a Dios porque está bien convencido. Cuando a usted le pregunten: ¿por qué haces esto? ¿Por qué tocas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué barres? ¿Por qué haces el aseo? ¿Por qué evangelizas? Usted debe responder: porque estoy convencido de servir a alguien que es muy importante. Amén. Vámonos a otro pasaje, porque esto es algo rápido. Tenemos en Éxodo 1:14 un pasaje un poco deprimente. Dice Éxodo 1:14: y amargaban su vida con dura servidumbre en todo su servicio al cual los obligaban. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? Estamos en el contexto del Éxodo, donde el pueblo de Israel todavía no sale. ¿Se encuentra en dónde? En Egipto. ¿Y qué hacían en Egipto? Eran esclavos sirviendo. Hay gente que sirve, fíjese usted, hermano, porque son obligados a servir. El pueblo de Israel estaba en Egipto siendo obligado a servir. Los israelitas son un ejemplo de servicio por obligación. Ya no estamos en la época de donde había tanta esclavitud. Incluso en nuestro país hubo un tiempo de esclavitud, ¿verdad? Estamos en una época, decimos, de libertad, donde la gente toma sus propias decisiones. Pero yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿habrá todavía en nuestras épocas gente que sirva por obligación? ¿O gente que sea obligada a servir? A veces nuestros hijos, ¿verdad? Los obligamos. A veces a nuestra esposa la obligamos. O a veces ella nos obliga. Hay un servicio que es por obligación. No es muy bueno. Podemos tener otras opciones. Los israelitas eran obligados, a tal punto, vean, eran obligados, que dice el texto que les amargaban la vida. Porque cuando se hace el servicio por obligación o de manera obligada, la vida se amarga. Aguas. Vamos a buscar otra opción, otra razón y otra motivación mejor. Tenemos un texto en el libro de Primero de Reyes 1:4, que es un texto un poco
especial. Está la historia del rey David, todos conocen al rey David. Y David, mis amados hermanos, como rey ya está viejito, ya está a punto de terminar sus días, ya está senil. Y resulta que los siervos se dan cuenta de que David pues ya necesita un apoyo. Y mire lo que dice el texto en Reyes, primero de Reyes 1:4. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Aquí hay un tipo de servicio que yo le he denominado servicio por necesidad. Los siervos de David buscan a esta mujer. Yo no sé por qué la buscaron hermosa. A lo mejor por gusto de David, porque David siempre buscaba a mujeres hermosas, ¿verdad? Pero sí me llaman la atención dos cosas: que lo abrigaba, dormía con él para calentarlo porque ya no tenía la capacidad de poderse calentar, y aparte le servía, era la persona que le daba el servicio en sus diferentes necesidades como rey y como persona. A esto yo le llamo, al servicio de Abisag, la sunamita, un servicio por necesidad. A veces, hermanos, usted y yo en la sociedad, en la iglesia, a lo mejor no estamos tan motivados a servir, pero hay necesidades y tenemos que suplirlas. Cuando hay necesidades, alguien tiene que hacer el trabajo. Barrer, limpiar las bancas, arreglar el salón, el templo, muchas cosas hay. A veces sucede que vemos una cosa y no queremos hacer nada. Y como vemos que nadie lo hace, bueno, pues ya ni modo, lo voy a hacer yo. Y lo hacemos de manera obligada. Y a veces otros hermanos dicen, no, necesitamos esto, necesitamos podar el pasto. Yo no sé podar el pasto, pero voy a servir para podar el pasto. Y entonces ofrecemos un servicio porque hay una necesidad. Eso pasa también cuando hay huracanes, salimos a ayudar porque hay una necesidad. Hay otro tipo de servicio, mis amados hermanos, que se encuentra en Filipenses. Este no me gusta mucho. Filipenses 1, 15 y 16. Resulta que el apóstol Pablo, como predicador, como evangelista, donde quiera que iba, predicaba el evangelio y lo encarcelaban, ¿se acuerdan? Y él dice, yo predico con denuedo y con amor el evangelio, y muchos escuchando mi testimonio de predicación y también mi testimonio que estoy en la cárcel, se atreven también a predicar el evangelio. Pero vea lo que dice el apóstol: nada más que hay algunos, a la verdad, que predican a Cristo por envidia y por contienda, pensando, dice más adelante, añadir aflicción a mis prisiones. A este tipo de servicio yo le llamo servicio por envidia, por contienda y por malicia. A ver, pastor Isidoro, ¿cómo que servicio por malicia, por contienda y por envidia? Aquí Pablo está hablando de los falsos creyentes, me llama la atención, y dice, ellos predican igual que yo, hacen lo mismo que yo, pero lo hacen con intenciones, motivaciones equivocadas. Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, en su servicio que le ofrece a Dios, en alguna parte de la historia de su servicio a Dios, ¿usted ha ofrecido servicio a Dios por envidia, por contienda o por malicia? ¿Voy a hacer esto o no voy a hacer esto para que se le quite al pastor? Ahora no voy a ir al templo para que se le quite al pastor. No voy al ensayo del coro o no voy a cantar bien para que la directora sienta. O lo voy a hacer para que se le quite o para que sienta. Es interesante, hermanos, pero están las personas que sirven con propósitos de hacer daño a otros a través de sus acciones, a través de su servicio. Eso no es correcto. No somos llamados a servir de esa manera. Vamos a seguir el recorrido. Mateo 8:15 es un texto que ustedes conocen, y a este yo le llamo el servicio por gratitud. ¿Usted ha servido a Dios por gratitud alguna vez? Miren lo que pasa con la suegra de Pedro. Dice Mateo 8:15: y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan especial, tan hermosa, hermano, hermana, cuando Dios hace algo en nosotros, en nuestra vida,
a favor nuestro o de nuestros seres amados, y nosotros en gratitud nos levantamos y le ofrecemos un servicio. Eso pasó con la suegra de Pedro. Hay hermanos, personas que sirven simple y sencillamente porque tienen mucho agradecimiento en su corazón y en su vida para con Dios. Ese es un tipo de servicio que nosotros deberíamos hacer. Hay un servicio que se llama servicio por intereses ocultos. Órale. Y tenemos el caso muy tradicional de Judas. Allá tenemos en el pasaje de Juan 12:6 el testimonio de la Escritura que dice: y Judas era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús le encomendó a Judas el ministerio de la administración de los recursos. Judas era un apóstol. Y en esa ocasión de este pasaje sucede que una de las hermanas de Lázaro viene con un perfume y lo echa en los pies del Señor Jesucristo. Y Judas dice: ¿cómo puede ser posible? Y el texto dice: no se preocupaba tanto del recurso ni del Señor, sino de que él iba a perder ganancia. Porque dice, él tenía la bolsa y entonces él sustraía. Esto no pasa en la iglesia, esto no pasa en el contexto cristiano. Estas son cosas que le pasaron a Judas. Pero hermanos, hay gente que sirve por intereses ocultos. Si yo les contara historias que he escuchado en iglesias de personas que han disfrazado su servicio sacando ventaja, ustedes se espantarían. Ese es un tipo de servicio que no se debe hacer a Dios, que Dios no aprueba y no necesita. Hay otro servicio, el servicio por misericordia. Hermanas, ¿se acuerdan ustedes de Dorcas? ¿Cuál era el otro nombre de Dorcas? Tabita. ¿Se acuerdan de Dorcas o Tabita? Era una creyente que dice el libro de Hechos que se dedicaba ¿a qué? A servir a su prójimo. ¿Y qué hacía? Prendas, ¿verdad? Para la gente necesitada. Dorcas desarrolló un tipo de servicio por misericordia. Dice Hechos 9:36, Dorcas, esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Amados hermanos, hay personas que sirven porque no pueden ver a su prójimo sufriendo necesidad. Y no solamente Dorcas, el servicio de nuestro Señor Jesucristo que Él ofreció a la comunidad, a la sociedad en la que vivía, era un servicio, mis amados hermanos, que Jesús realizaba por amor, por cierto, pero también lo realizaba porque Cristo no podía ver a las personas padeciendo necesidad. Si veía al enfermo, lo sanaba. Si veía al hambriento, le daba el alimento. Al sediento le daba de beber. Al que necesitaba consejo, a toda la gente la servía al Señor, porque el Señor no soporta ver al ser humano sufriendo. Jesús ofrecía su servicio por misericordia, y esta mujer Tabita también servía a Dios porque tenía misericordia de las personas. Hay que servir a Dios por misericordia y hay que servir a la gente por misericordia. Dice que hay un servicio por admiración. Las discípulas de Jesús, tenemos en Mateo 27:55 este pasaje que dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, y termina el texto diciendo: sirviéndole. Amados hermanos, Jesús se rodeaba de mucha gente, sus apóstoles, pero también había un grupo de mujeres que lo seguían, que lo siguieron todo su ministerio. Nos da el texto al nombre de algunas de ellas, y siempre uno se pregunta, ¿qué andaban haciendo estas mujeres siguiendo a Jesús? Bueno, el texto claramente nos dice que ellas se dedicaban a servirlo. ¿Cómo servían a Jesús? ¿Qué se imagina usted cuando dice el texto sirviendo al Señor? ¿Qué hacían por Jesús? En otro pasaje dice que le daban de sus recursos, de sus bienes. Pero ¿no se le ocurre a usted que ayudaban a servir las mesas para comer, que arreglaban el lugar donde iba a llegar el Señor, que se ponían a cuidar los niños de otras personas? Bueno, tantas cosas que hay
ellas servían al Señor. Y este tipo de servicio, dice este pasaje, da a entender que es un servicio especial por admiración. ¿Usted ha llegado alguna vez en su vida a servir a alguien porque le admira? Estas mujeres, yo creo que seguían y servían a Jesús porque lo admiraban. Hay gente, hermanos, hermanas, que sirve a Dios porque lo admira, que sirven a Jesús porque admiran a Jesús, que quieren ser como Él hacía las cosas. Hay otros tres tipos de servicio también. En Mateo 23, capítulo 5, encontramos lo que se denomina el servicio por reconocimiento. Y ahí tenemos un pasaje muy interesante porque Jesús está hablando con sus apóstoles y les está recomendando que tengan cuidado de unos personajes que se llaman los fariseos. ¿Todos han oído hablar de los fariseos? Los fariseos eran los religiosos, o una parte de los religiosos de la época del Señor. Estaban los saduceos, que eran la élite, y estaban los fariseos, que eran la gente más cercana al pueblo. Esta gente más cercana al pueblo, que debería servir al pueblo, como lo hacemos los pastores, los ancianos, los diáconos en las iglesias, esta gente tenía un problema que Jesús les descubre. Miren lo que dice el texto de Mateo 23:5, hablando de los fariseos. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Un servicio por reconocimiento. A los fariseos parece que no les interesaba de verdad servir al prójimo y servir a Dios. Ellos lo que querían eran que los vieran, que los admiraran, que les dieran el reconocimiento, que les llamaran rabí, que les hicieran honores. Amados hermanos, en nuestro contexto en la iglesia a veces hay personas que sirven porque quieren reconocimiento, porque quieren que los demás los vean, porque esperan que se les dé un agradecimiento, porque esperan que los alaben. La voluntad de Dios no es esa. No importa si no te reconocen tu servicio, tú tienes que servir a Dios y tienes que servir a tu prójimo. Últimos dos. Un servicio por amor. ¿Se acuerdan de Jacob y de Raquel? Génesis 29:20 trata la historia de este varón. Dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Aquí hay un servicio por interés y por amor. Ustedes saben la historia, no hay necesidad de repetirla. Este varón tuvo que servir 14 años por una persona, ¿verdad? Por su mujer. Primero sirvió por una, luego por otra, aunque él no lo sabía. Y este servicio es un servicio que se da por amor. Nosotros, hermanos, a veces hacemos cosas y hacemos un servicio a los demás porque tenemos un interés como Jacob. Pero también lo hacemos muchas veces, y sobre todo con nuestros seres amados y con nuestro Dios, porque nosotros tenemos un interés y un amor especial para ellos. Este punto, hermanos, lo concluyo hablando de lo que es el servicio por creación. ¿Cuál es el servicio por creación? ¿Quiénes lo hacen? Los ángeles. Vean ustedes el libro de Marcos 1:13, que dice de la siguiente manera. Está hablando de la tentación de Jesús y dice: Jesús era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hay seres, mis amados hermanos, que fueron específicamente hechos, creados para servir. Los ángeles son seres que fueron específicamente creados para servir a Dios y para servir al ser humano. Pero hay otros seres que también fueron creados para servir. ¿Quiénes son? Vamos a hablar de lo que es realmente servir a la manera de Jesús. Ya usted se identificó con algunos de los tipos de servicio que acabamos de hablar, pero ahora vamos a dejar tantito de lado eso y vamos a hablar cómo servía el Señor Jesucristo. Hay un pasaje súper importante allá en la Biblia que yo digo que todos los cristianos se deben de saber de memoria. A ver si lo saben. Marcos 10:45. ¿Saben Marcos 10:45? Ese incluso es el lema de algunos seminarios, de algunas iglesias, de algunos ministerios.
Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Cómo servía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las motivaciones correctas? Porque hay muchas, ya vimos. ¿Cuáles son las motivaciones reales, aceptables delante de Dios, por las que usted y yo debemos servir? Bueno, esas motivaciones no están en Judas, no están en los personajes que acabamos de ver, están en Jesús. Siempre, mis amados hermanos, para todo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo. Y para el servicio, pues no podía ser de otra manera. 4 son las razones y las motivaciones correctas en Jesús que usted y yo debemos de tomar para servirlo. La primera se encuentra en este pasaje y es servir por vocación. Jesús, cuando Marcos marca este texto, nos da a entender que Jesús para eso existe, para eso vino a este mundo. Jesús vino a este mundo a servir, y este texto es clarísimo en su boca. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para que lo sirvan, sino para servir. Esto nos habla de un servicio por vocación. Jesús, amados hermanos, de parte del Padre vino hacia nosotros, a este mundo, porque esa es su vocación. Él es llamado el siervo sufriente, ¿no? Él es llamado el siervo de Dios. Por eso el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles, cuando escribían, siervo de Jesucristo. Por eso los pastores, cuando nos presentamos ante las iglesias, además de nuestros títulos y muchas cosas, siervo del Señor. Además, los cristianos, como cada uno de ustedes, cuando se presenten, más de decir muchas cosas sobre su persona, somos siervos, siervas del Señor. Siervos de Jesús. Es un servicio por vocación, mis amados hermanos. Hay otro servicio que hay, y ese está en en Juan 13:1. Está hablando de Jesús. Dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el pasaje, este y los 3 que siguen, es el pasaje, mis amados hermanos, donde Jesús lava los pies de sus apóstoles. La motivación de Jesús a lavar los pies de los apóstoles fue su profundo amor por ellos. No les habían hecho a ellos nadie eso, una persona importante como Jesús. Y Jesús toma la toalla y se la ciñe, y entonces, por el amor que les tiene, según Juan, va y les lava los pies. No es fácil hacer esto, pero Jesús, por un amor profundo que tiene, lava los pies de sus apóstoles. Usted y yo, amado hermano, además de hacer nuestro servicio por vocación, porque somos los que seguimos la obra de Jesús, tenemos que hacerlo también por amor. Que el servicio que cada uno de nosotros haga siempre sea un servicio por amor a Dios y por amor a las personas a las que servimos. La tercera razón de Jesús y motivación se encuentra en ese mismo texto de Juan 13, pero ahora en el versículo 5. Dice la Escritura: puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Jesús no tenía la obligación de lavarle los pies a los apóstoles. No tenía la necesidad. Pero ¿se ha preguntado usted por qué lo hizo, además que por amor? Jesús lo hizo porque Jesús se complacía en hacer el bien, se complacía en servir a la gente. Cada vez que el Señor sanaba, cada vez que el Señor alimentaba, cada vez que el Señor consolaba, cada vez que el Señor hacía algo, su servicio era importante, y ese servicio lo hacía porque era algo que le gustaba. La iglesia, amados hermanos, somos llamados a hacer nuestro servicio a Dios con placer. Cuando cantamos, cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando cuidamos a los niños, tenemos que sentir placer, satisfacción, gozo en servir a Dios. No lavó los pies Jesús de sus apóstoles con una así cara de uff. Nosotros lo haríamos, pero Jesús no, porque Jesús hallaba placer. Usted y yo, hermano, tenemos que servir como Jesús, con alegría, con gusto, con placer, como lo hizo el Maestro. Y por último, mis amados hermanos,
Jesús sirvió por poner ejemplo. Dice Juan 13:15 en este pasaje del lavamiento de los pies de los apóstoles: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Jesús, además de hacer su servicio por vocación, por amor y por placer, también lo hace para dejar marcado precedente y ejemplo para todos. Cuando usted y yo, amados hermanos, hacemos nuestro servicio, consciente o inconscientemente, cualquiera que sea el servicio que hagamos, lo estamos haciendo para dejar un precedente, para que las generaciones que vienen detrás de nosotros también lo hagan. Lo hacemos como ejemplo. Si no lo hacemos, somos un mal ejemplo. Si lo hacemos, somos un buen ejemplo de servicio. Los jóvenes que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, los pequeñitos, están viendo en nosotros el servicio que le ofrecemos a Dios y ellos se dan cuenta cómo lo hacemos. Y tenemos que hacerlo para dejarles un buen ejemplo de servicio. No hacer un trabajo mal hecho, a medias. Un buen trabajo que los demás quieran seguir y que testifique de Jesús. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado a nosotros espacios para poder servirlo, con los dones, con los talentos, con las capacidades, con las facultades que cada uno de nosotros y recursos vienen de Dios. Actualmente la mayoría, mis amados hermanos, de nosotros seguramente estamos sirviendo a Dios en algo, porque pueden ser cosas pequeñas o muy grandes. Ese servicio que estamos dando a Dios lo tenemos que continuar haciendo con firmeza, con amor, pero también somos invitados y somos llamados a hacerlo con estas 4 elementos, ¿verdad? Razones y motivaciones que el Señor Jesucristo tenía. Somos invitados, hermanos, a que todo lo que hagamos para Dios y en Dios y para el prójimo también y para la sociedad, porque también ofrecemos servicio a la sociedad, nosotros lo hagamos porque esa es nuestra vocación como cristianos, servir. Que lo hagamos con amor profundo para las personas que Dios pone alrededor de nosotros. Que lo hagamos también, mis amados hermanos, con placer, que encontremos gusto y alegría, placer en lo que hacemos, y también que siempre lo hagamos en la conciencia de que nosotros somos un ejemplo para las personas que vienen a nosotros. Así que, mis amados hermanos, los exhorto para que nosotros sirvamos y sigamos sirviendo, no a nuestra manera, no a la manera de los ejemplos que tenemos afuera en la sociedad, sirvamos a la manera de Jesús. Porque muchas personas dicen que sirven, pero no están haciéndolo como el Señor Jesucristo